Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bueno, te damos gracias. Abacados, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito. Padre, gracias porque has tenido piedad y misericordia de tu pueblo Israel, porque nos has escogido de entre todos los pueblos para ser un pueblo diferente de todos los pueblos de la tierra. Gracias, amado Dios. Gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro corazón para entender la esperanza a la cual hemos sido llamados, cuáles son tus riquezas en gloria, que hay en la herencia que tú has prometido a tu pueblo. Gracias, amado Dios, por darnos la sabiduría y el entendimiento. Padre, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de esos hombres y mujeres que tú has escogido en este tiempo para enseñar tu palabra, Padre eterno. Dales sabiduría, dales entendimiento y conocimiento, Padre, a la vida de Pablo, dale salud, Padre. Dale prosperidad, amado Elohim, que prospere en cada área de su vida. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Toma control y dominio, Padre eterno de los aires. Toma control y dominio, amado Elohim, que tu palabra, Padre, sea escrita y guardada en nuestro corazón, Padre, porque es una promesa que tú tienes para tu pueblo en estos últimos tiempos, que tu palabra será escrita en nuestros corazones, Padre, y entenderemos y comprenderemos, Padre eterno. Gracias te damos, amado Elohim. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos conectados en este momento, Rey eterno. Pero también te damos gracias por aquellos que aún, Padre, no se han conectado, Padre, y por tu pueblo en el exilio, Padre, que tu pueblo venga, que tu pueblo corra a la Torá y al Yeshua, Padre eterno. Oramos por aquellos que aún no han abierto sus ojos, Padre. Oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres. Oramos por nuestra familia, Padre eterno, para que tú los traigas, amado Elohim, para que seas tú trayéndolos con lazos de amor a tu Torá, a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos entrar en tu reposo, Padre. Queremos entrar en tu reposo, amado Elohim. Llévanos a tu reposo, Padre. Escríbenos para tu reposo, amado Elohim. En el nombre de nuestro Adón Yahoshua, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Entonces estamos aquí en la parte, creo que 5 de nuestro estudio de la apostasía. Unos pequeños anuncios antes de continuar. Estamos entrando en las fiestas del otoño, pronto van a comenzar. Estamos en el sexto mes bíblico, el mes de preparación. Y como sabemos que Yahoshua, Yahweh, nos dijo que nos alistáramos y que deseáramos y que esperáramos a la venida de nuestro Mashiach. Sabemos que las fiestas del otoño son proféticos de la segunda venida de Mashiach, entonces es nuestro deber anualmente practicar esa preparación. Entonces, por esa razón, no sé todavía cómo, pero en estos días, lunes, martes de esta semana, voy a estar anunciando, y aunque ya envié los días de las fiestas del otoño, voy a estar enviando información, ya envié unos cuantos estudios, bueno, no son estudios, son instrucciones, oraciones para usar durante este mes, y en sí no son algo que uno agarra y usa sin primero analizar. Yo les recomiendo que los miren, los investiguen primero,
y los que piensen que los ayude más en este mes a alistarse, esos son los que usen. Hay diferentes formas que se han adoptado durante los tiempos por diferentes grupos y no son directiva o mandato, sino son ayudas. Hay oraciones que se hacen, por ejemplo, en la mañana y en la noche. Hay oraciones que se hacen cuando uno se despierta de madrugada. Creo que no he enviado todavía, pero hay oraciones que se hacen diariamente, uno cada día por 6 días, del primer día de la semana al sexto día de la semana. El Shabbat no, el Shabbat se hace lo que se hace en Shabbat. Entonces hay varias formas. Hay también oraciones, la oración de Moshe, de Moisés, la oración de Ana, la oración de Daniel, que se pueden usar durante este mes en preparación. Entonces, también queremos dar unos cuantos, en sí, no estudios, pero hacer unas cuantas reuniones con este grupo para alistarnos para Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que es el anuncio que Yeshua viene. Aunque estos estudios que estamos haciendo son totalmente buenos y tienen que ver con el tema, porque tienen que ver con lo que Yeshua enseñó y los apóstoles enseñaron y los profetas profetizaron acerca de lo que va a suceder antes de la venida de nuestro Mashiach. Quiero también incluir esos estudios, esas reuniones para preparación. Entonces, en esta semana se va a hacer unas cuantas decisiones acerca de cuáles son los días y los horarios de cuándo vamos a tener esos estudios, pero las festividades van a ser en las festividades. Entonces, si tienen que hacer algún ajuste en su trabajo con algunas personas, háganla de antemano, temprano, para que no Sí, llegue. Pablo, sí, Pablo, Sí, ya ahí están los días, ¿verdad? ya envié los Ya usted días. los envió. Sí, ya los Sí, envié. Recuerden que nosotros seguimos lo que hemos aprendido a través de la Torah, de la palabra. Y no, si tienen algunas preguntas acerca de por qué este día, por qué esto, lo otro, por qué tan temprano, por qué tan tarde, eh, tienen que referirse a los estudios que dimos acerca del calendario bíblico. Entonces espero que eso es lo que tengan en su pensamiento, en su mente para este mes. Y sí vamos a estar tratando de ayudar como cuerpo, como pueblo, en lo más que podamos. Entonces, el que no ha mirado o no ha sido partícipe de los estudios antes de este, les recomiendo que vayan al canal de YouTube. Si alguien le compartió los enlaces para ver estos estudios y no ha visto los anteriores, por favor vean los anteriores y no solo los vean, les recomiendo que la primera vista sea una corrida, pero que la vean 2 veces, la segunda con la palabra abierta. Por eso nos llamamos Templo Israel con la Biblia abierta, porque nosotros creemos que la Biblia entera, la palabra de Yahweh, en su totalidad, es la que debemos seguir. Al igual, Yeshua simplemente fue el ejemplo de esa palabra aquí en la tierra. Él la vivió y nosotros debemos imitarlo a él, así como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Yeshua. Él es la palabra viviente que se hizo carne aquí en la tierra para que nosotros aprendiéramos de él. No solo eso, nos envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que nos recuerde y nos lleve a todas sus palabras y a todo lo que Él nos enseñó a través de no solo su palabra, pero su vida. Entonces, eso es lo que esperamos que estén haciendo. ¿Por qué? Porque somos, Efesios 1, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, un Adón, una misma fe tenemos. Hemos sido bautizados en el bautismo de Yahushua, un bautismo, un Dios, un Elohim, y el mismo Padre es el Padre de todos nosotros. Entonces,
Si eso es cierto, y si Yahushua nos dijo que él solo vino por la oveja perdida de la casa de Israel, imposible que hayan dos grupos. Somos parte de la casa de Israel, así justo como lo dice en la palabra en Efesios 2. Leamos esas porciones, leamos estas porciones. Tenemos que tener esto claro, así como los apóstoles, los profetas y Yahushua nos enseñó. Ninguno de ellos se contradijeron. Es más, todos enseñaron que la palabra que el Padre nos dio desde el principio. Entonces, tenemos que tener eso claro, porque si no, estamos inventando cosas, creyendo cosas y usando la palabra para confirmar lo que nosotros hemos establecido. Y así no funciona la cosa. La palabra de Yahweh es la palabra de Yahweh y esa es la que creemos y ajustamos y cambiamos lo que nosotros creemos a alinearse con lo que Él nos escribió. Es su voluntad la que debe ser hecha aquí en la tierra como allá en el cielo. Isaías nos dijo que desde el principio, por eso estudiamos en detalle desde Génesis 1 su palabra. Bereshit, desde el principio. Eso significa, en el principio significa Bereshit o Génesis. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y Él nos anunció con todo eso que sucedió, lo que iba a pasar y lo que está pasando. Entonces, esos son los ciclos, los patrones que el Padre estableció y vimos como nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestras creencias, lo que hablamos, que proviene de nuestro corazón, contamina eso. Ese fue el pecado desde el principio. Pensar que podíamos comer del árbol que mezclaba lo carnal, lo de esta tierra con lo espiritual y abrir nuestro entendimiento para saber más. Pero ¿qué es lo que hizo? Mezcló. Mezcla es contaminación. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos ir directamente a su palabra para entender las cosas que no entendíamos antes, como vimos en el libro de Daniel, que el ángel le dijo, esto no es para ahora, esto es para nosotros en este día, en estos tiempos, en los últimos tiempos, como leímos en Apocalipsis, donde lo opuesto, el ángel dice, no selles este libro, porque este libro es la revelación de Yeshua para los últimos tiempos. Entonces, al ver todo esto, nos damos cuenta que tenemos que mirar todas las escrituras sobre cada tema que enfrentamos. Y estamos hablando, y el tema es la apostasía. Ya hemos atravesado la parábola de la vid, Juan 15, atravesamos definición bíblica de lo que es la fe y la fe en acción en el estudio número 2. Dimos en el estudio número 3 un resumen del currículum, el bosquejo de estos estudios y qué es lo que estamos buscando, porque es una búsqueda, el que me busca me halla, dice la palabra, en términos de lo que Él nos advirtió. Y como Él nos advirtió y nos dijo que no sean engañados y enfatizó ese hecho, no queremos caer en esa apostasía y eso es lo que estamos tratando de entender. Comenzamos con el primer tema en ese currículum según Tesalonicense y es acerca de su venida. ¿Por qué? Porque entendiendo realmente esa segunda venida, la real, la verdadera, nadie nos puede engañar con algo falso. Ya vimos que no es estudiar todo lo falso, sino entender la verdad, saber la verdad, vivir la verdad, y eso es lo que nos va a hacer libre, porque no nos vamos a atar a ningún engaño. ¿Sí? Tesalonicense nos dijo acerca de esa venida de Yeshua que también incluye nuestra reunión con Él. Es más, dentro de estos estudios vamos a ver
Es una doctrina que se llama la doctrina del rapto, que separa nuestra reunión con Él y su segunda venida. Y vamos a ver que eso es totalmente contra lo que dice en la Biblia. Y es más, aquí en estos versos nos dice la venida de Yeshua y nuestra reunión con Él. No son dos eventos. El apóstol las enseñó juntas, ¿sí? Y nos advirtió, no se muevan del modo de pensar. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses buscaban en la palabra y leían y veían y usaban la Torá para su entendimiento. Y ellos sabían esto, que el día del Señor no vendría que si antes no pasaba que la apostasía. Y La no apostasía. Y no una apostasía que es continua, porque la apostasía siempre ha estado. Siempre han habido aquellos que vienen a la verdad y se apartan. Y eso lo vimos y lo vamos a ver en ejemplos desde Bereshit, desde Génesis, desde el libro de Génesis. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice la palabra? Que primero va a venir apostasía. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese entendimiento acerca de ciertas palabras dentro de este verso lo hemos hecho ya. Tienen que regresar a los otros estudios para ver todo el trasfondo, las definiciones de estas palabras bíblicamente. Entonces, como ya hemos hablado, estamos examinando lo verdadero que la palabra nos presenta. No estamos mirando todas las cosas falsas. Sí vamos a ver algunas después que estemos totalmente empapados. Hemos echado el fundamento bíblico para después ver, uy, esto va en contra de lo que dice la palabra en estos versos. Estamos, y de esa forma no vamos a poder ser engañados. Porque dice que el engaño viene, el engaño ya está aquí y el engaño está creciendo cada día más. Y lo hemos visto. Pero ¿qué cosa es ese engaño? Y ahí estamos. Estamos estudiando lo verdadero. Y este es el ejemplo que uso. Si uno quiere, este es un billete de $10 americano. Si uno quiere saber cómo no ser engañado con un billete falso, no se estudian todos los falsos, se estudia el verdadero y se sabe todos los detalles del verdadero. Y al saber eso, no te pueden meter uno falso. Estamos. Entonces, vimos las tres preguntas en Mateo 24. Los discípulos le hicieron estas tres preguntas. La primera pregunta fue en base a lo que Yeshua estaba hablando acerca de los edificios del templo. Y vimos y nos enfocamos en cuál primero, cuál será la señal de tu venida. Y vimos como esta tercera pregunta usaban las respuestas para esta pregunta para confundir, para enseñar otras doctrinas que no son bíblicas. Nosotros ya atravesamos eso y ya atravesamos todo el capítulo 24 de Mateo, que es Yahoshua hablando acerca de su segunda venida y contestando estas tres preguntas a sus discípulos. Hoy vamos a hacer lo mismo porque no, ¿cómo diría? No para aburrirlos con vanas repeticiones, pero para que entendamos que la razón que hay cuatro evangelios, y saben que el Apocalipsis es el quinto, el Apocalipsis no se llama Apocalipsis, se llama la revelación de Yahoshua HaMashiach. La revelación de Yahoshua HaMashiach es uno de los evangelios, es el que nadie entiende que es un evangelio y lo debemos estudiar. Es más, trae una bendición al estudiar y entender el libro de Apocalipsis. Sí, pero estos evangelios juntos, unidos, forman y se dan el uno al otro los detalles que llenan el esquema, el cuadro, el rompecabezas completo. Entonces,
lo que estudiamos en Mateo también lo vemos en Lucas. Y vamos a ver y sacar de ahí ciertos detalles que a lo mejor no están claros en lo que escribió Mateo en el Evangelio de Mateo. Entonces, nuestra base para todos estos estudios es el hecho de que tenemos un aviso de antemano en Tesalonicenses por el apóstol Pablo acerca de la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión. ¿Sí? Y todo esto se trata acerca o con respecto a eso. Estamos y atravesamos Mateo 24 y vimos que Yeshua dice, tengan cuidado, nadie los engañe. Y por eso estamos tomando bastante tiempo para asegurarnos de esto, de tener cuidado y que nadie nos pueda engañar. Y vamos a ver algo muy interesante y le voy a dar la conclusión al principio para que la vean mientras que estamos estudiando. Un hecho sumamente importante es que el Padre se revela a aquellos que aman a Yahushua. Y vamos a entrar en detalle, no en este estudio, pero en otros estudios. Yahushua dijo que Él era la verdad. El apóstol Juan nos dio detalladamente una verdad que debemos entender. En el principio era el Dabar, la palabra. ¿Y quién era la palabra? Yahweh. ¿Y en quién se reveló esa palabra? En Yeshua. ¿Cómo lo dice Reina Valera? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nada de lo que fue hecho sin el verbo. Entonces, esas revelaciones que vamos a ir entendiendo a través de estos estudios nos va a ayudar a entender la verdadera palabra de Yahweh, la cual es Yahushua. Por eso cuando dice Jeremías que la Torá, la ley, la palabra va a ser escrita en nuestros corazones, ya sabemos y entendemos ese enlace de aceptar a Yeshua en nuestro corazón. Eso es decir, que esa semilla de la palabra que es Yahushua sea sembrada en nuestro corazón. Y así la ley, la más llamada ley, estoy usando ese término a propósito, va a ser escrita en nuestros corazones y de ahí va a brotar como una fuente de agua viva. Y ahí empezamos a entender y vamos a mirar ciertos términos, por ejemplo, agua. ¿Qué es agua? En términos de patrones a través de toda la Biblia, que usa esa palabra para enseñarnos cómo funciona la palabra de Yahweh. Agua es la palabra. Y si estamos sembrados junto a aguas, ¿verdad? Nuestra hoja no va a caer. Y no cualquier agua, pero ¿qué le dijo Yeshua a la mujer samaritana? Si tomas de esta agua, jamás va a tener sed. Ella entendió en lo físico y le dijo, ¿cómo que no va a tener sed jamás? Le estaba hablando en términos espirituales. Y por ahí tenemos que empezar a entender esos patrones bíblicos para ver exactamente qué cosa es la apostasía. ¿Sí? Entonces la venida de nuestro Yahushua HaMashiach, nuestro Mesías significa HaMashiach, Mesías, Mashiach, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Él nos advierte? Velar. ¿Qué significa velar? Estar listo porque tenemos alguna información que entendemos y sabemos el tiempo que Él va a regresar, o si no, no estuviéramos velando. Y eso ya lo vimos en los estudios anteriores. ¿Sí? Y Yahushua nos exhorta, nos dice, velemos en términos espirituales hasta que llegue Él.
hasta su venida, porque Él viene, como dice el Apocalipsis, ¿cómo? Pronto, y su galardón con Él. ¿Sí? Ahora entremos en el Evangelio de Lucas. Dice así, 21 verso 36, y esto vamos a intercalarlo con otros versos que algunos ya hemos estudiado para que vean cómo todo esto se intercala para formar ese rompecabezas completo que se puede ver en términos de nuestro entendimiento. Nos dijo, velad pues, velar en otras palabras, como acabamos de explicar, en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar todas estas cosas que vendrán. Esto es interesante porque ¿qué es lo que leímos en Mateo? Todas las cosas que vendrán, que las estamos viviendo en estos tiempos, en estos días. Y esto es interesante, dice, y estar en pie. ¿Por qué usa esa ilustración de estar en pie? ¿Cuáles son los dos libros que hemos usado que en sí delinean la segunda venida del Mashiach? Daniel junto con el Apocalipsis, Daniel siendo abierto a nuestro entendimiento, Apocalipsis ya ha sido abierto y juntos nos van dando pautas bíblicas, patrones, ¿sí? Para entender no solo lo que va a suceder, pero lo que debemos hacer. Una de las cosas es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esperemos su venida de pie. Énfasis. Fuertes espiritualmente y perseveremos. Esta palabra perseverar ya la vimos a través de todo el capítulo 24 de Mateo. Primero Corintios nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? En otras palabras, está usando la ilustración de una carrera y todos están corriendo, pero uno solo lleva el premio. ¿Y qué nos dice? No debemos tener ese pensamiento de, bueno, yo no voy a ganar esta carrera, déjame cogerla lento, déjame cogerla fácil. No, correr de manera que la obtengáis ¿qué? El premio, y llegues en primer lugar. Estamos, y sabemos que no es que una persona sola va a ganar el premio, solo que el premio es el galardón que Yeshua nos trae y todos podemos ser partícipes de ese galardón. Estamos, todos nos podemos ganar ese premio, pero tenemos que correr como si la queremos ganar. Estamos. Ahora, fíjense, voy a usar Daniel, porque en Daniel tenemos pautas de lo que significa mantenerse en pie. En Daniel capítulo 3, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Si no les digo que esto es en Daniel y hablando en el capítulo 3 del rey Nabucodonosor, posiblemente crean que esta es la fiesta de las trompetas. Yom Teruah. No va a haber un anti-Mashiach que va a tomar el lugar de, no sé si están captando, de Mashiach para engañar hasta los electos si pudiera. ¿Será que alguien va a venir y decir yo soy Yahweh? Arrodíense todo pueblo, nación delante de mí. Mira, las leyes que hemos pasado son leyes, o sea, el término cristianas. Y ahora todas las naciones tienen que subyugarse a mí, el Mesías. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Verso 6, por eso taché esa parte está en las escrituras, pero imagínense que si sacamos eso, ¿qué entendimiento nos puede dar si alguien usa esto para describir
la fiesta de las trompetas que anuncia que la venida del Mashiach es real, ¿sí? Supónganse que este año en la fiesta de las trompetas se levanta alguien que une a todo el mundo, la tierra entera, bajo una bandera del cristianismo y anuncia esto. ¿Cómo reaccionaría la mayor parte de los creyentes ¿sí? Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ah, no hay promesas que dicen que sí, si perseveramos hasta el fin, no vamos a ser echados con la muerte ¿están entendiendo? Sigamos. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, respondieron al rey diciendo: Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿verdad? El que va a estar engañando va a saber la verdad y va a saber que los verdaderos, los que siguen a Yahweh, los que conocen su palabra, no se van a rodear. Es más, he aquí nuestro Elohim, verso 17, a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa palabra es aramea, adorar. La tradujeron de la palabra la nisgud. Significa no nos postraremos. ¿Qué significa no postrarse? Permanecerse como. El postrarse bíblico no es ponerte de rodillas. Es tirarse con las manos abiertas, cara en tierra. Eso es postrarse bíblicamente. La palabra lo que significa. Entonces, no postrarse es permanecerse en pie. Ni tampoco nos postraremos, es decir, nos mantendremos en pie cuando suene todas esas trompetas. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro Elohim, quién es el que verdaderamente nos puede salvar de ese horno verdadero de fuego, no el físico, el que viene al final del tiempo, ¿sí? Ahora miremos algo interesante. Vamos a enlazar lo que el apóstol nos dice en Filipenses. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Por esta razón sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Para que en honor al nombre dado, Yahoshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué posibilidad hay que este verso sea el que use el anti-Mashiach? ¿Cómo sabemos que el enemigo funciona? Usando verdades bíblicas, ¿verdad? Para engañar. ¿Qué leímos en Mateo? Muchos vendrán diciendo, sí, Él es el Cristo, Yeshua, pero engañarán a muchos. ¿Sí? Vamos pronto a leer Isaías, que es de donde proviene esta profecía. Que Yahoshua HaMashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. Toda lengua confesará. El verdadero Yahoshua HaMashiach, todos confesarán que Yahoshua, no el anti-Mashiach, es verdaderamente el Hijo de Yahweh. Ahora miren, Isaías nos dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Por mí mismo, ¿quién está hablando? Yahweh, ¿verdad? Que a mí se doblará toda rodilla a Yahweh. Espérate, aquí en Filipenses estamos leyendo de quién, Yahoshua. Por eso oramos, Yahweh, Yahweh, Yahoshua HaMashiach es Yahweh. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará. El verdadero nadie va a tener o va a poder resistir, y todos, hasta los rebeldes, doblarán rodilla y tendrán que confesar, ¿verdad? Ahora, continuemos, vamos a ver si el contexto de esta profecía, de donde proviene, que está usando el apóstol Pablo para enseñar a los de Filipenses, en sí, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué llaves abre para nuestro entendimiento? Fíjense, después lean el capítulo entero, es más, el libro de Isaías, tenemos muchas cosas que estudiar, pero dice, comenzando en el verso 17, Israel será salvo. ¿Quién? Israel será salvo en Yahweh con salvación eterna. ¿Qué otro nombre hay aquí? ¿Otro grupo? No. ¿Otro pueblo? No. Entonces, ¿quiere decir que solo que tengo que ser israelita? Ya tenemos ese entendimiento. Es más, aquí comienza el entendimiento acerca del misterio de qué? De las buenas nuevas, que podemos entrar a ser su pueblo. ¿Sí? Como leímos ya. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Yahweh, que creó los cielos y la tierra. Él es Elohim, Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por ese verbo. Segundo versículo. ¿Sí? Aquí, esas cosas que están escritas en el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, porque no es nuevo, según Jeremías, es la misma ley, la misma Torah que está siendo escrita en nuestros corazones, renovando ese pacto que nosotros quebramos. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Ese Elohim que hizo los cielos y la tierra, que se llama Yahoshua, ¿verdad? No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Esa es la meta. Limpiarla, purificarla para que el pueblo de Israel sea quien llene la tierra, como fue el mandato para Adán y Eva. Llena y sé fructífero en esta tierra. Yo soy Yahweh y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob. ¿Quién es Jacob? El hombre físico que le cambiaron el nombre a Israel. En vano me buscáis. Yo soy Yahweh, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reunidos. Reunidos, perdón. Y vení, gracias, amor. Juntos todos los sobrevivientes de entre las naciones, los Goyim, los que no son parte de Israel. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que rueguen a un Dios que nos salva. Fíjense que ahí no dice los dioses que nos salvan, a un Dios que nos salva. Proclamar y hacerlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Interesante. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahweh. Bueno, dice mi esposa que diga Génesis ahí, pero yo sé que en el hebreo ahí sí dice principio, no usa la palabra Bereshit, que usualmente sí la dice, pero aquí no. Sí dice desde tiempos antiguos, y lo tradujeron desde el principio. Pero sí, desde el principio quiere decir desde Génesis, desde Bereshit, desde el principio de la creación.
Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahweh. Y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador. Esta palabra salvador la traduce en muchas diferentes maneras. Eh, yo puse Salvador. La traducción no dice Salvador. Algunos sí. Pero ¿qué es lo que dice? Umoshiach. Esa palabra proviene de la palabra Mashiach. Justo y el que salva. Ningún otro fuera de mí. Estos son los versos que el Yehudim, el judío, usa para decir Jesús no puede ser el Salvador porque esto le pertenece a Yahweh solamente. Lo que no entienden es Yahweh, Yahweh, Yahoshua es Yahweh. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahoshua Hamashiach, Umoshiach, la salvación, es Yahweh. Continuamos para darle contexto a lo que está en la profecía dentro de los versos de Filipenses. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Mirad a mí, a Yahweh, a Yahoshua, el que creó los cielos y la tierra, y seremos salvos, porque yo soy Elohim y no hay más. Por mí mismo hice juramento. Wow. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. La palabra de Yahweh es más que ley. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. A él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de ¿qué? De Israel. ¿Entendemos de dónde viene esta palabra que el apóstol está usando, que ya fue escrita? Él sí la entendía, él sí sabía, por eso la usó. Debemos entender el contexto en el cual están saliendo estas enseñanzas. Regresemos a Filipenses con un poquito de mayor entendimiento. Continuemos. Así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes y a Joshua, ¿verdad? No, apóstol Pablo. En otras palabras, cuando él estaba, todo el mundo se enderezaba. Y cuando se iba, Pablo conoce y entiende cómo el hombre está hecho, cómo la carne funciona. Es más, él hasta tenía una porción donde dice que habla acerca de su aguijón. Él sabía los deseos y cómo funciona el hombre. Cuando nadie está viendo, no se acuerda que Yahweh sí está ahí. Y hacen cosas, ¿verdad? Es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes y que permanezcan buscando su salvación. ¿Cómo se traduce salvación en hebreo? Yahoshua, buscando a Yahoshua. No es una cosa que ya con una oración, una confesión la tienen y ya no. Vimos la palabra permanecer usada vez tras vez y aquí dice de nuevo, permanezcan. Permanezcan buscando su salvación con temor y temblor, porque Yahweh es el que está obrando entre ustedes. No solo querer hacer, sino también hacer. El querer y el hacer. La fe y las obras. Estamos para lo que a Él le complazca. Y aquí suena un poco, o complazca, porque No, ese es el plan desde el principio. Y esta palabra está diciendo que su voluntad va a ser hecha. Toda rodilla, toda
se doblará y confesará. A fin de cuentas, estamos. Entonces, Amén. ¿qué son algunos de las cositas que podemos sacar? Tenemos que correr la carrera, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos tambaleamos? Si nos tropezamos y nos raspamos toda la rodilla y salimos sangriando, Volvernos a parar. sangriento, ¿eh? La disciplina y los tropiezos se presentarán, eso sin duda. Ya hemos hablado acerca, no hemos hablado acerca de la palabra halajá. Durante nuestra carrera, nuestro caminar en él, el adversario, ¿qué es lo que quiere? Apartarnos de la Torá. Para eso viene el anti-Mashiach. Para eso está establecido el espíritu de apostasía. Apartarnos de la Torá. Fíjense que las contenciones, la división entre hermanos, ¿sí? Eso proviene de estar sin ley. Y eso, el próximo estudio vamos a entrar profundamente en dos situaciones ejemplares, dos patrones que el Padre estableció para que nosotros entendamos todo eh, estos términos, esta manera de que el Padre estableció las cosas desde el principio. No lo permitamos y no decaigamos. Literalmente en lo físico eso significa nos mantenemos en pie. Si por alguna razón hay un tropiezo que hacemos, inmediatamente, lo más pronto que nos demos cuenta, nos levantamos. Aunque cagas, perdón, aunque caigas, perdón, y tropieces, levántate. Amor, recuérdame a corregir esa palabra. Levántate y no te dejes detener, no te estanques, sal adelante. Hebreos 12, ¿qué dice? Por lo Aunque cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso de rodillas paralizadas, ¿cuántos le han sucedido algo tan impactante que de repente no se pueden ni mover? eh, Rodillas paralizadas. Ahora, tenemos que ir a Hebreos. ¿Recuerdan el contexto? Nos va a abrir llaves y claves para nuestro entendimiento. Hebreos 12 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas. Halajá, endereza tu caminar para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, ni que sea, perdón, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh, al Adón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Apocalipsis. Si seguimos esas pautas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos preparando ¿para qué? Para las bodas del Cordero, para poder gozarnos cuando escuchemos esas palabras. Ya vengo y mi galardón conmigo. Si no estamos en ese entendimiento, en ese caminar, en esa búsqueda, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro temblor de rodillas va a ser muy diferente.
porque sabemos lo que nos viene, un juicio muy desagradable, de la cual nunca ha habido en la faz de la tierra. Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle honra, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuál es el mandamiento que todos hemos entendido en la fiesta de Sukkot? Gozarnos. ¿Por qué? Esa es como la recepción de la boda. Nos vamos a estar gozando y practicamos ese gozo en la fiesta de Sukkot que viene ahora. ¿Después de qué? La fiesta de las trompetas, el anuncio que regresa y expiación, cuando el juicio cae. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kadoshim, de los santos. Yo no creo que tengo que explicar eso. ¿Captaron? Permanecer. Nuestro Adón Hamashiach, Yeshua Hamashiach, se entregó, sufrió, se burlaron de él, lo mataron. Y con eso que él hizo nos redimió a nosotros. Sin embargo, nosotros aquí en la tierra esperamos que nos traten mejor que nuestro Señor. Si Él pasó esas cosas, ¿estamos nosotros listos? Dispuestos no, porque nadie está dispuesto a pasar esas cosas, pero estamos listos, preparados. En estos últimos tiempos, hasta su venida, pasarán muchas cosas. Y esas cosas que van a estar sucediendo, ¿es para qué? Para separar, para ver quién verdaderamente ama y quién persevera. ¿Quién puede estar o encontrarse con las manos levantadas, verdad? Estamos, continuamos. Mateo 24 nos dijo que por haberse multiplicado la maldad, vimos que la maldad significa falta de Torah, esa palabra anomía, y por esa razón, y este tema lo vamos a estar desmechando como la carne, totalmente, desmenuzando. El amor de muchos se enfriará. Entonces, el hecho que no haya amor no es el problema, es el resultado del problema. ¿Cuál es el problema? Falta de Torah, de ley. Mas el que persevere hasta el fin, bueno, ¿persevere en qué? En la verdad, que no se meta en la maldad, ¿verdad? Este será salvo. Fíjense que ni siquiera estos son palabras del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de algún profeta. ¿De quién son estas palabras? ¿Qué leímos? De Yahoshua. Ni siquiera piensen de esa forma. Por mi propio nombre yo juré. Son las palabras de Yahweh. No sé si le da un poquito de más potencia a estas palabras cuando pensamos de esa forma. Yahweh, Yahweh. Yahoshua HaMashiach es Yahweh. Y toda lengua confesará. Bueno, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Estamos. De nuevo, no hay nada aquí de lo cual yo he estado dando mi opinión. Todo proviene de qué? De la palabra escrita. ¿Sí? Su venida va a ser ¿cómo? Lo dice en Mateo, lo dice también en Lucas. Como los días de Noé,
y del Lot. Fíjense qué es lo que estaba pasando. Habían matrimonios no convencionales y muchas cosas más. ¿Qué significa no convencionales? Un hombre y una mujer unidos para siempre. Ese es el matrimonio bíblico. Hoy en día, ¡puf!, la definición de eso, ¿verdad? Hay abominaciones sucediendo hoy día que ni nos podemos imaginar. ¿Señales de qué? De un amor que se ha enfriado. Ese es el síntoma. Y muchos le tratan de dar una píldora, al igual que, que los médicos, para resolver los síntomas, pero el problema persiste porque la enfermedad no se ha curado. Entonces el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra fue ¿qué? Fuego y azufre, y sobre Noé diluvio. En estos tiempos, al igual que Noé, aunque había mucha menos gente, y no como Sodoma y Gomorra, que eran ciudades, el mundo entero va a estar cayendo o está en esa, como nunca se ha visto. Y el remanente fiel debemos tener que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, permanecer en Él, no importa lo que cueste. ¿Estamos entendiendo o no? Ahora, miren una revelación que está implícita, que no se ve si lo leemos y no hemos leído otros versos para juntarlos y sacarle el provecho completo de lo que nos está diciendo lo que escribió el libro de Lucas, el doctor Lucas. Bueno, creo que se llama Gilel, pero bueno, Lucas es un nombre griego. El verso 20 del capítulo 17 dice, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes religiosos, le preguntaron. Líderes religiosos. Esto nos va a dar entendimiento. Regresemos a Tesalonicense. Miren, porque vosotros, ¿a quién le estaba hablando? A los discípulos, los que aman la verdad. Vosotros sabéis perfectamente que el día de Yahweh vendrá así como ladrón en la noche. Estos líderes religiosos no son los que aman la verdad, porque hemos visto que Yahshua ya les reclamó el hecho de que hacen sus propias tradiciones y las ponen por encima de la palabra de su Padre, de Yahweh. ¿Y qué está diciendo? Los que no son los líderes religiosos, sabemos perfectamente que vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿quién? Los líderes religiosos de hoy en día, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién? Los líderes religiosos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tesalonicenses, dando aclaración a estas palabras y el por qué Yeshua va a responderle y cómo le va a responder a estos fariseos, que fue lo que le dijo. Sin embargo, también le respondió a los discípulos en este mismo capítulo, verso 22. Después que le respondió a los líderes religiosos, se volvió a sus discípulos y dijo a sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Como vamos a ver, ya hemos visto, pero vamos a continuar a ver, que son los que aman la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahushua es la verdad. ¿Quién es Yeshua? La palabra, la Torah encarnada. ¿Qué cosa es el reino de Yahweh? Las leyes de Colombia, las leyes de los Estados Unidos están en
unos libros escritos, ¿verdad? Y ese es el reino, lo que reina en esas tierras. El reino de Yahweh es su palabra. Cuando la aplicamos, estamos viviendo según ese reino, donde quiera que estemos. Todas esas cosas son sinónimos. Si aceptamos a Yahushua como nuestro Señor, estamos aceptando la verdad para que reine, para que sea escrito en nuestros corazones. Estamos aceptando y viviendo según las normas del reino de Yahweh. ¿Qué nos dice el apóstol? Mas vosotros, hermanos, en otras palabras, más ustedes, discípulos que aman a la verdad, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda, así como ya leímos y ya estudiamos, como un ladrón. Porque todos vosotros, ¿quiénes son ese todos vosotros? Los discípulos, los que aman la verdad, sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Estamos captando cuando entendemos el contexto bíblico. Sí, empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Sin embargo, a los fariseos, líderes religiosos, le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Elohim? ¿Quién? Los líderes religiosos. Y Yeshua les respondió y les dijo a los líderes religiosos que no amaban la verdad, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero ¿qué le dijo a sus discípulos? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre vosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Todo lo que acabamos de estudiar. ¿Quién es el reino de Yahweh, Yahushua? Él es la palabra que vino en carne y vivió, Nada, amén. modeló, obedeció el reino. Estamos. Notemos que en el verso 22 Yahushua le responde a los que son verdaderamente su pueblo porque estaban dispuestos a escuchar la verdad. ¿Por qué le va a dar perlas a los perros? Estamos. Y no solo escuchar, sino que, porque Él da el oír como el hacer. ¿Sí? Estamos ya captando. Amén. Vamos a leer. Verso 22 dijo a sus discípulos, el tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, ¿quiénes? Los líderes religiosos, helo aquí, helo allá, no vayas, no sigas. ¿A quiénes? A los líderes religiosos. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. No va a ser algo misterioso. No va a ser como un ladrón que viene a escondidas. ¿Están entendiendo? Estamos aclarando lo que el apóstol Pablo estaba aclarando de las palabras de los evangelios, usando la ley para que todo estuviera claramente explicado. Verso 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como en los días de Noé y de Lot. La maldad de los hombres va a ser ¿qué? Muchísima.
cómo estamos viviendo hoy y qué es lo que podemos ver hoy, los resultados de esa maldad. ¿Y qué va a suceder por cuenta de eso? Va a venir destrucción y nadie escapará. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué vamos a estar estudiando en el próximo estudio? En realidad, ¿qué era? ¿O qué eran los pecados de esos tiempos? De Noé, de Sodoma y Gomorra. Estamos. Me regalan una papeleta de David, papeleta Amén. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. ¿Creen que había Torah escrita en sus corazones? Imposible. Era solamente el mal. Estamos. Les presento de nuevo. Nosotros lo sienten, nosotros lo para ustedes. No se pierdan el próximo estudio. Sí, hay un micrófono abierto, pero estamos ya terminando. Cierren los micrófonos. Nuestra confesión, si verdaderamente la creemos, esto no es algo para leer simplemente porque se le ha dicho que hay que leerlo o simplemente para ganarle el favor de algo. Esto es verdaderamente, si lo creemos en nuestro corazón y lo vamos a poner en acción. Lean o confiesen, no solo leer, confesar esto delante del Padre, no de ningún hombre. A nadie le interesa, al Padre sí. Amén. Entonces espero que empiecen a ver todos estos enlaces entre todas las palabras que, por eso el apóstol Pablo nos dice que aunque vengan con otro cuento, aunque digan que viene de los apóstoles, que viene de un ángel, de un ser celestial, aunque hable en lenguas, pero va en contra de una jota o una tilde de lo que ya está escrito. Leo, Pablo, leo eso que está No, ahí. no lo lea. Cada uno lo tiene, lo pueden leer justo delante de Yahweh. ¿Sí? Y en este mes es muy importante hacer confesión delante de Yahweh de todo corazón. No se pongan a hacer cosas que no crean, verdaderamente no van a hacer o poner en práctica. Que no, si no le va a cambiar su vida, no lo hagan. Es también un buen mes y voy a estar enviando acerca de mikvah, del bautismo, porque es un buen mes para hacer purificación. No la de Yeshua es una vez y para siempre. El que ya somos sus seguidores y ya fuimos bautizados, si todavía no lo has hecho, lo puedes hacer. Pero los que han sido ya bautizados en el nombre de Yahushua, para entrar y hacer confesión en lo físico, físicamente, de que somos sus servidores, que Él es nuestro Adón, ya eso está hecho. Pero hay purificaciones, mikvahs, que uno puede hacer para entregar, para practicar, para ensayar ese lavamiento de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, para entregarle algo limpio y puro a Yahweh. El hecho que lo estás haciendo físicamente no significa nada si no hay verdaderamente un cambio, un efecto trascendental en tu corazón y en tu alma. Entonces, por eso es bien importante, primero, cada uno leer y tener el entendimiento de lo que está leyendo. Y después,
a hacer confesión a Yahweh. Amén. Amén. Entonces, que Yahweh bendiga su santa palabra Ya. y vamos a estar de nuevo entrando en los pecados y qué eran los problemas en el tiempo de Noé y en Sodoma y Gomorra con más detalle para poder entender qué cosa es la apostasía. Amén. Amén.